Ecuador integrará el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el periodo 2023-2024. El organismo se encarga de evitar conflictos mundiales. El presidente Guillermo Lasso ratifica su decisión de implementar un plan Ecuador para combatir el narcotráfico. Quedó conformada la comisión que investigará a la vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní. Se expone a ser destituida del cargo. Agentes de tránsito de Quito y policías nacionales se enfrentan a golpes y gases pimienta en el centro de la capital. Guayaquil, Durán y San Borondón se alistan para aplicar la restricción de 2 personas en una moto como medida para bajar los sicariatos en Guayas. Buenas noches, amigos. Luego de 30 años, Ecuador fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De un total de 192 votos en la Asamblea, Ecuador obtuvo 190. ¿Qué implicaciones tiene para nuestro país esta designación? Juan Carlos Esprúa conversó con varios expertos en materia diplomática. El Consejo de Seguridad es uno de los principales organismos de Naciones Unidas. Sus miembros permanentes son China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, mientras que hay otros 10 países miembros no permanentes que rotan cada 2 años. Este jueves, luego de 30 años y tras 190 votos a favor en la Asamblea General de la ONU, Ecuador vuelve a formar parte del Consejo de Seguridad. La última vez fue cuando José Ayala Lasso representaba a Ecuador en esa institución internacional, a inicios de la década de los 90. Porque la elección al Consejo de Seguridad implica el reconocimiento de el Ecuador como un país amante de la paz y de la solución pacífica de las controversias. Es por esta razón que ha tenido una votación tan alta en el Consejo de Seguridad. Los objetivos del Consejo de Seguridad son la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre naciones, buscar solución de problemas internacionales y el respeto a los derechos humanos. En este marco, ¿qué implicaciones tiene para Ecuador formar parte de ese organismo de la ONU? Esta visión positiva tiene que ser tomada con pinzas y tenemos que ser muy astutos con la política exterior sobre las consecuencias que puede tener el apoyar a determinada resolución propuesta por una de las potencias globales. Que esto no debilite ni dañe las relaciones que tenemos con las potencias que tienen alguna rivalidad. Pero hay quienes opinan que no es más que una mención honorífica diplomática con la que Ecuador difícilmente podría destacar. No le influye favorablemente en nada. Y en cambio, el Ecuador sí tiene que cuidar su imagen para defender la autonomía, su personalidad en el exterior, sin pertenecer a ninguno de los rebaños, ¿sí? Sin embargo, coinciden en que sí es una oportunidad para que Ecuador fortalezca sus relaciones diplomáticas con los demás países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también en otros aspectos de interés para nuestro territorio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la 9ª Cumbre de las Américas e hizo advertencias sobre los riesgos para las democracias a los flujos de inmigración ilegal y llamó a la unidad de los pueblos americanos. Emitió un discurso centrado, además, en un nuevo plan económico para la región. La cumbre se realiza por segunda vez en los Estados Unidos desde que ese mismo país acogió la primera edición en 1994. Promoción de la democracia, derechos humanos y desarrollo, así como temas de tecnología, cambio climático y combate al tráfico de drogas son temas que se han ido incorporando en los foros presidenciales y empresariales de la cita. Y durante la sesión inaugural, Joe Biden, anfitrión del encuentro, habló de preservar el poder de las democracias. As we meet again today, in a moment when democracy is under assault around the world,
Al reunirnos nuevamente aquí en un momento en el que las democracias están bajo asalto en todo el mundo, unámonos y renovemos nuestra convicción de que la democracia no solo es la característica definitoria de las historias estadounidenses, sino el ingrediente esencial para el futuro de las Américas, dijo Biden, que excluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua de participar en esta cita continental, señalando a sus gobiernos de irrespetar los derechos humanos. La exclusión de esos países provocó el rechazo y la ausencia de los presidentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, origen de los principales flujos de migración ilegal a los Estados Unidos. Y ahí, otro tema en el discurso de Biden. Tomar medidas enérgicas contra la trata criminal y personas que se aprovechan de los desesperados, dijo el presidente. Safe and orderly migration is good for all of our economies. La migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías, incluida la de Estados Unidos. Pero toda migración ilegal es inaceptable y reforzaremos nuestras fronteras, incluso a través de acciones innovadoras y coordinadas. Y en materia económica, esbozó la que llamó Asociación de las Américas para la Prosperidad, un plan de asistencia para la recuperación y el crecimiento de los sectores más desprotegidos en el continente. El presidente Guillermo Lasso le planteará al primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, la necesidad de implementar un plan Ecuador que respalde la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Así lo ratificó en una entrevista con la cadena CNN en español. Lasso se encuentra en Los Ángeles, donde participa de la 9ª Cumbre de las Américas. Guillermo Lasso participó en la sesión inaugural de la 9ª Cumbre de las Américas. El jefe de Estado, en entrevista con CNN en español, ratificó que el tema de la inseguridad es su prioridad y que requerirá ayuda al presidente de los Estados Unidos. Yo al presidente Biden y a los Estados Unidos les diré, oiga, así como con Colombia hubo un plan Colombia, necesitamos un plan Ecuador, porque no es posible que la factura la pague solo un país pequeño. Dentro del país, Lasso indicó que también se requiere que haya un trabajo conjunto contra la inseguridad y sus causas. Estoy planteando una convocatoria a la unidad nacional alrededor del tema de seguridad. El resto todo es discutible. Creo que se le hace un daño al país cuando se niega una ley para promover inversiones y generar empleo. Pero lo que no podemos discutir es que todos, la sociedad en su conjunto, tiene que estar consciente y trabajar para luchar contra este único enemigo de los ecuatorianos, que es el narcotráfico. Lasso afirma no estar preocupado de la caída de su aceptación en las encuestas. Lo asume y dice que eso no lo detiene. Es un desgaste natural del poder. Yo no estoy aquí como un muñequito de porcelana que está en una vitrina para que todo lo admire, todo el mundo lo admire y diga qué lindo el muñequito. No. Yo he sido electo para resolver los problemas de los ecuatorianos. Finalmente, se refirió al caso de los 3 periodistas de diario El Comercio secuestrados y asesinados en abril del 2018. Se comprometió una vez más a desclasificar la información del caso. En el próximo Consejo de Seguridad del Estado que voy a convocar, y lo voy a acelerar la convocatoria para poder desclasificar esta información, debe ser abierta. Durante esta jornada, el presidente Lasso se reunió con Samantha Power, principal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y también con Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Además, el jefe de Estado participó en la primera reunión plenaria de la Cumbre de las Américas. El anuncio de la implementación de un plan Ecuador similar al plan Colombia que el vecino país ejecutó con ayuda de Estados Unidos para la lucha precisamente contra el narcotráfico genera reacciones acá. Paul Romero consultó a varios expertos sobre este anuncio que hizo el presidente Guillermo Lasso. Escuchemos. El Plan Colombia fue un acuerdo de cooperación militar del vecino país con Estados Unidos, diseñado para terminar con el conflicto armado, luchar contra el narcotráfico y fortalecer el Estado. Duró 15 años, desde 1999 hasta 2014. Los gobiernos estadounidenses entregaron a Bogotá más de 10.000 millones de dólares en equipos, aeronaves, armamento, capacitación. Una propuesta similar con el Ecuador fue planteada por el presidente Guillermo Lasso a Washington durante la Cumbre de las Américas, ahora que su gobierno le ha declarado la guerra al narcotráfico. Le consultamos al exministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, sobre esta propuesta. Que afronte esencialmente la amenaza del narcotráfico es una muy buena idea. Se tiene que presentar un plan y ese plan es evaluado a nivel regional, es validado y solo entonces
pues se puede obtener los recursos necesarios. Carrín en 2018 retomó la cooperación con Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico a través de la interdicción marítima con los aviones Orion, entre otras acciones. Diseñamos en el Ministerio de Defensa, con el Comando Conjunto, una estrategia de seguridad común regional, porque el narcotráfico es una amenaza común a la región, no es una amenaza al Ecuador. Pero desde la academia, la propuesta de un plan Ecuador con los antecedentes de Colombia es cuestionada. Se aumentaron de manera increíble los espacios para el cultivo de la coca. Estas violencias tomaron territorios enteros, configuraron los territorios, desplazaron a la gente. En 2007, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa implementó un plan con el mismo nombre en la frontera norte, pero fracasó. Pero en un sentido más bien político, de contestación al gobierno colombiano, ¿no? En términos más bien ideológicos. No fue un plan militar, sino de asistencia social para la gente que vive en la zona de conflicto. Y hay indignación en la Policía Nacional porque 18 sospechosos de transportar armas y municiones fueron liberados tras recibir medidas cautelares en menos de 24 horas de haber sido detenidos por los uniformados. Diego Cuenca nos informa que fue una decisión de un juez de garantías penales que sostiene que las evidencias no fueron suficientes para enviarlos a prisión. Esta foto muestra a los 18 detenidos junto a sus abogados. Están felices celebrando la libertad que les otorgó un juez en menos de 24 horas de haber sido capturados por la policía en el parqueadero de un hospital de Guayaquil. Esa fue la decisión judicial del magistrado José Torres, que no le parece suficiente que los sospechosos vayan a prisión, luego de que los agentes hallaran 31 municiones, 3 armas de fuego, más de $1.000 y 250 euros en efectivo. A ellos los cogen con armas, eso es faltan a la verdad. A ellos los cogen reunidos en un parquecito donde están supuestamente comiendo chaulafán y hasta el guardián que estaba, al que cuida carro también lo cogen. Dice el capitán de la policía que ha visto en un video que entraron en esos 3 carros 18 personas, pero no dicen quién iba conduciendo el vehículo, no dice quiénes iban en los vehículos, y cada una de esas armas escondidas en el panel de esos vehículos. ¿Y eso no le parece suficiente? No, porque no me lo han demostrado, no me lo han probado. De los sospechosos, 11 de ellos tienen antecedentes penales por tráfico de drogas, porte de armas, tenencia de municiones y explosivos, ataque y resistencia, asociación ilícita, delincuencia organizada y robo. Ahora están en las calles a pesar de que Fiscalía pidió prisión preventiva. Pero con esos antecedentes, ¿no sienten la responsabilidad de que ellos estén ahora delinquiendo quizás? La ley no me faculta para en el momento de yo valorar si les ordeno o no les ordeno la prisión preventiva, no me faculta haber pasado judicial. La policía prepara una queja formal para el sistema judicial, porque se tratarían de miembros de una banda criminal que habrían estado dando seguridad al hombre que fue baleado el martes en un centro comercial de Daule en Guayas. Si no todos aportamos para que la situación se revierta, los niveles de violencia no van a bajar. En la práctica generan una percepción de indefensión que tiene el Ecuador. El próximo 28 de junio se realizará una nueva audiencia, donde sabremos si habrá sentencia para los 18 procesados por asociación ilícita y transporte de armas, que ahora se defienden desde su libertad. En el caso de ser declarados culpables, la policía nuevamente tendrá que buscarlos. Los legisladores Fernando Villavicencio y Ricardo Vanegas solicitaron a la Fiscalía un acto urgente para que investigue al asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga por su presunta vinculación con procesados por narcotráfico y prófugos de la justicia. Paul Romero tiene el informe de esto. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y el legislador de Pachacuti, Ricardo Vanegas, pidieron a la Fiscalía la apertura de una investigación al asambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga. De confirmarse que alguien vinculado a la estructura de Javier Jordán pagó esos tickets, sea directamente o por a través de alguna empresa, el señor Ronnie Aliaga tiene que ser destituido de su cargo.
Aliaga aparece en una fotografía junto a Javier Jordán en una piscina en Miami, quien a su vez tendría otros vínculos. Que empieza con el allanamiento al narcotraficante Leandro Norero, que se extienden ramificaciones. Los asambleístas quieren saber quién financió el viaje de Aliaga a Miami. Si el asambleísta recibió dineros para comprar pasajes para irse a Miami, tanto él como la novia que él dice que tiene, con eso ya es una causal para ser destituido. Y la Fiscalía deberá vincularlo en las investigaciones penales que está realizando. Tras el escándalo de la fotografía, Aliaga ha dejado de acudir a la asamblea. Su partido le abrió un expediente disciplinario y la Embajada de Estados Unidos le retiró la visa. Se trata de un caso en donde cada día aparecen nuevas pistas. También se festejaba la feliz compra-venta de la mansión de Javier Macías Carmignani del caso INA Papers, también por parte del señor Javier Jordán. Javier Macías es primo de Juan Carlos Carmignani, quien aclaró que no es la persona que aparece en la foto en Miami con Jordán y Aliaga, aunque aceptó haber participado en otra parte del festejo. El Pleno de la Asamblea conformó la comisión que investigará a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní. 5 legisladores deberán recomendar a sus colegas la destitución o no de su cargo. Patricio Díaz nos cuenta que es el mismo proceso con el que cesaron a Guadalupe Llori de la presidencia del Parlamento. No demoró mucho tiempo la decisión. El legislador social cristiano Esteban Torres propuso los nombres de la comisión multipartidista que definirá el futuro en el cargo de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní. Obtuvo 83 votos a favor. Esta mesa la integran Patricia Mendoza de UNES, Rocío Guano Luisa del ala rebelde de la Izquierda Democrática, Mireya Pazmiño de Pachacutic Rebelde, Eliana Narváez del Partido Social Cristiano y María José Plaza de Creo. Esta conformación, sin embargo, fue rechazada por el ala de Izquierda Democrática que respalda a Guamaní. Quisiera preguntarle si alguna vez se acercaron a hablar con la bancada de Izquierda Democrática, con la bancada orgánica de Izquierda Democrática, a consultar el nombre de la persona que debía estar en la comisión. Estamos queriendo forzar, torcer los argumentos para formar y conformar algo que no cabe. Pachacutic Orgánico votó también en contra y lo mismo el oficialismo. La vicepresidenta dice que es ilegal esa conformación, pero que de todas formas enfrentará el proceso. Sin embargo, yo me voy a presentar en la comisión pluripartidista y espero que quienes la conforman pues vengan con argumentos jurídicos y legales, más no con posiciones absurdas. Su denunciante, Yajaira Urresta, espera la destitución del cargo de la vicepresidenta. Y que obviamente también aquí tengamos un paréntesis en que la justicia ordinaria una vez más no se vuelva a involucrar en un asunto totalmente privado de la Asamblea. A Guamaní se le acusa de incumplir funciones por mocionar en el CAL que la Asamblea consulte a la Corte Constitucional si podían tramitar o no la derogatoria a la ley tributaria del gobierno. Como decíamos, transeúntes y comerciantes registraron con sus teléfonos una batalla campal entre policías nacionales y agentes metropolitanos de tránsito en Quito. Alex Pila nos cuenta que durante el enfrentamiento se registró un asalto. Es la batalla campal entre agentes metropolitanos de tránsito y policías nacionales. Hubo golpes, empujones y uso de gas pimienta en ambos lados. La pelea se extendió por casi una hora. Ocurrió pasada las 9 de la mañana en la calle Venezuela, centro de Quito, a poca distancia del municipio y el Palacio de Gobierno. Según testigos, el incidente se habría originado porque policías de inteligencia habrían estado circulando en un taxi por esta vía peatonal sin autorización. Entonces fue cuando el agente metropolitano de tránsito tomó procedimiento. Luego fue detenido por obstrucción de la justicia. En uno de los videos se ve como el agente es bajado esposado del taxi y trasladado a un patrullero. Fue entonces cuando ocurrieron las agresiones. Las autoridades de la policía convocaron a una rueda de prensa a las 2:30 de la tarde para tratar el caso, pero fue suspendida. Horas después, en un comunicado, ambas instituciones manifestaron que lo ocurrido es un hecho aislado. Y no compromete, bajo ninguna circunstancia, las buenas relaciones entre ambas instituciones.
Los enfrentamientos entre ambas instituciones vuelven a ocurrir después de 6 años. Y en Guayaquil las autoridades consideran poco efectiva la medida de restringir a 2 personas en una moto sin la presencia policial, mientras en Durán se analiza aplicar esta disposición, pero en zonas peligrosas. Nos informa Bessie Granja. En Durán, provincia del Guayas, sus autoridades consideran efectiva la disposición de restringir la circulación de 2 personas en una moto, como parte de las acciones del gobierno para combatir la inseguridad. Sin embargo, para Dalton Narváez, alcalde de esta ciudad, se deben establecer horarios y zonas específicas en donde hay más denuncias. Haremos una ordenanza más equitativa para la población de Durán. Tú sabes que la población de Durán es una población que la moto es su vehículo de uso diario. Restringir en forma drástica 2 motos en sectores donde se está delinquiendo con este vehículo. Según el comandante zonal de policía, Víctor Zárate, están coordinando en Guayaquil este tema con las autoridades de la Agencia de Tránsito Municipal. Para si es que se tiene que regular por horas, se lo haga dentro de los espacios que sugiere Policía Nacional. Estamos articulando los operativos, tomando en consideración que ATM es quien operativiza. Según la Agencia Nacional de Tránsito, la nueva resolución se aplicará en todo el territorio nacional. Los controles a nivel país se estarán a cargo de la Policía Nacional, estarán coordinando para aquello el ECU 911 y también contarán con el apoyo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Según cifras de la Policía Nacional, de los 1.814 homicidios registrados durante este 2022, 220 fueron cometidos por 2 personas que se movilizaban en una moto. Para ciudades como San Borondón, también en la provincia de Guayas, la medida no es nueva. Ahora digamos que también la Comisión de Tránsito del Ecuador, que es quien tiene el control operativo en la avenida San Borondón, también se inmiscuye en este tema, más de lo que ya estaba haciendo desde octubre del año pasado, teniendo resultados positivos en ese sentido. La mañana de este jueves, un grupo de choferes que brindan servicio de mototaxi no regulado en el noroeste de Guayaquil protestaron en contra de la restricción. Y ahora revisemos en qué casos, de acuerdo a la norma oficial que se acaba de aprobar, 2 personas sí pueden ir en una moto. Por ejemplo, cuando se trata de cónyuges, hijos o hermanos y personas con discapacidad. También cuando se transportan personas de la tercera edad, mujeres y menores de 12 años. Si usted incumple esta medida, podría recibir una multa de hasta $63.75, reducción de puntos de su licencia o una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Recuerde que esta resolución se aplica a nivel nacional. La Contraloría General del Estado investiga al municipio de Guayaquil y a 2 entidades adscritas por la movilización de camionetas y uniformados hacia la capital de la República el pasado lunes para una reunión con el presidente. Se presume una mala utilización de recursos públicos. La alcaldesa Cintia Viteri dispuso que se entregue toda la información que la Contraloría requiere. La oficina de Guayaquil de la Contraloría General del Estado inició 3 verificaciones preliminares al traslado de camionetas y personal del municipio de Guayaquil hacia la capital de la República el pasado lunes. La investigación abarca a 3 entidades, el municipio como tal, la Corporación de Seguridad Ciudadana y la Agencia de Tránsito Municipal. Tiene como premisa un presunto mal uso de recursos públicos, pero eso debe ser comprobado. Y es que Viteri llegó a Quito a inicios de semana acompañada de vehículos y policías metropolitanos a propósito del encuentro con autoridades seccionales al que convocó el presidente de la República para abordar el tema de la inseguridad. La alcaldesa Cintia Viteri dijo respaldar la acción de la Contraloría, que no se ha hecho nada irregular. Contraloría está haciendo su trabajo y bien por ella, debe hacerlo y para mí, es más, ayer me reuní ya con mi personal y les pedí que abran todas las instituciones como la ATM, como los metropolitanos, para que le puedan dar a la Contraloría
todas las respuestas que la Contraloría necesita. Luego de esa movilización, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, a través de su cuenta Twitter señaló: hay muchos alcaldes que sin haber dado una sola camioneta tienen un mejor manejo y coordinación de su cantón en temas de seguridad. Esto no se trata de dividir, eso es fácil, sino de unir, eso es difícil. Ese es el verdadero liderazgo. Según el municipio de Guayaquil, el lunes 6 de enero se movilizaron hacia Quito 20 camionetas con 20 conductores y 35 policías metropolitanos. Más organizaciones sociales se suman al pedido de remoción de los vocales del Consejo Directivo del IES. Esta vez son los representantes de los jubilados y del Frente Unitario de Trabajadores quienes exigen al CNE que convoque a elecciones de manera urgente. Carla Delgado conversó con la presidenta de este organismo y nos cuenta. La renuncia del presidente del Consejo Directivo del IES, Francisco Cepeda, quien apuntó a los vocales como los responsables de la ingobernabilidad del instituto, preocupa a los representantes de organizaciones sociales. El presidente de la Confederación Nacional de Jubilados del Ecuador, Manuel Muñoz, cree que la inestabilidad por la que hoy transita el instituto lo coloca en una situación aún más emergente. Ver una pelea doméstica entre el grupo que nos manejan en el Seguro Social es vergonzosa. No hay medicinas y se mueren los afiliados en la puerta de los hospitales. Eso deben preocuparse. Por ello hacen un pedido. En la urgente necesidad de renovar el Consejo Directivo de IES. Más temprano, también los miembros del Frente Unitario de Trabajadores exigieron la salida de los vocales César Rodríguez, representante de los empleadores, y Luis Clavijo, de los asegurados. Ambos ya habrían cumplido su periodo en el Consejo, que debe renovarse cada 4 años. La presidenta del CNE, la persona de la ingeniera Diana Atamaín, a quien de manera expresa le solicitamos que convoque a los colegios electorales y se proceda a la elección de los vocales, como también la designación de parte del Ejecutivo de su representante. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, explica que ya contestó al pedido del expresidente del IES. Aceptamos el pedido para organizar las elecciones de los miembros del Consejo Directivo del IES. Sin embargo, nosotros con fecha 16 de mayo hicimos el requerimiento de la nómina de electores para saber a quién vamos a convocar. Hasta la fecha, hasta este momento de la entrevista, no hemos recibido ninguna respuesta, ni verbal ni escrita. En tanto, el vocal Luis Clavijo, representante de los asegurados, defiende su legitimidad en el cargo. Yo tengo la obligación moral, legal y constitucional de representarles y lo estamos haciendo aquí. Señor Luis Clavijo, usted no representa a los afiliados porque fue destituido en el 2015 por la Contraloría General del Estado. Mientras tanto, la seguridad social permanece en acefalía. El Ejecutivo aún no ha designado a su representante en el Consejo para reemplazar a Cepeda. A casi mes y medio de la aprobación de la ley de extinción de dominio, se emitió el reglamento ya para su aplicación. La normativa busca la recuperación de los bienes obtenidos por medio de actos de corrupción. Sin embargo, aún falta la emisión de un reglamento para la administración de los bienes bajo medidas cautelares. Fabiola Santana nos explica. La ley de extinción de dominio se aprobó en enero de 2021. Establece procesos para que los bienes obtenidos en actos de corrupción pasen a propiedad del Estado. Pero para su correcta aplicación faltaba el reglamento que fue emitido este 2 de junio. Para la Comisión Anticorrupción, esta ley aún es inaplicable, pues no existen las unidades especializadas para ejecutar la extinción de dominio. Este reglamento lo que nos hace es dar una campanada, más bien en el sentido de que la ley todavía no ha sido perfeccionada en cuanto a la construcción de los instrumentos necesarios que la ley prevé para enfrentar la corruptela. Lo que sí establece el reglamento son los plazos para la aplicación de medidas cautelares sobre un bien de origen ilícito, como prohibir su enajenación. Fiscalía o Procuraduría podrán solicitarlas y el juez tendrá 3 días para pronunciarse. Estos bienes serán administrados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, la cual tampoco tiene un reglamento de aplicación. Deberá expedirlo en 30 días. Aún así, el ex procurador del Estado, Gustavo Medina, considera que habrá limitaciones en
en la recuperación de lo robado, pues muchos de los bienes están en el exterior. La aplicación de estas normas en el orden internacional van a requerir la actitud de los otros países que estén predispuestos a cooperar. Sobre los bienes de origen ilícito en Ecuador, la investigación patrimonial podrá durar máximo 1 año. Un juez conocerá en audiencia la pretensión de extinción de dominio del bien y resolverá. En caso de maquinarias y vehículos retenidos en la explotación y comercialización ilícita de minerales, estos serán utilizados para obra pública en tanto duren los procesos administrativos. Este reglamento entrará en vigencia en 1 mes. Seguimos informando. El Estado ecuatoriano tiene hasta el 24 de agosto para presentar una acción de nulidad al laudo arbitral que lo condena al pago de casi 11 millones de dólares a la empresa Gente Oil, contratista del Campo Singue. El procurador general reconoció que la acción no suspende la ejecución del laudo. Fabiola Santana con más reacciones. El Estado ecuatoriano deberá pagar 11 millones de dólares a la contratista del Campo Singue, Gente Oil, pese a la acción de anulación que presentará la Procuraduría General al laudo arbitral que lo condenó al pago por incumplimiento de contrato. El hecho de presentar la acción de anulación no suspende la ejecución del laudo arbitral. La acción ante los tribunales ordinarios de Chile, sede del arbitraje, será presentada hasta el próximo 24 de agosto. El Estado ecuatoriano pedirá que se anulen las resoluciones como la orden de reparar a la petrolera por daño moral. No es la última palabra y por lo tanto la Procuraduría General del Estado seguirá ejerciendo la defensa del interés público. El procurador adelantó que en caso de no lograr revertir la condena, se seguirán los procesos de repetición, es decir, cobrar a los funcionarios responsables de las decisiones que afectaron a la empresa, proceso que podría demorar años a falta de una ley. Lo que a la Procuraduría le corresponde es instar a las autoridades directamente interesadas presenten la demanda. La institución aclaró que Gente Oil seguirá operando por 10 años en el Campo Singue como reza en el contrato y el proceso penal por supuestas irregularidades en la concesión seguirá contra el ex vicepresidente Jorge Glass y otros 6 procesados quienes están a la espera de la audiencia de apelación. En la sentencia de la Corte Nacional se fijó una reparación integral al Estado por 5 millones de dólares, es decir, la mitad de lo que Ecuador ahora debe pagar a la empresa. Gracias, hasta luego. La policía investiga 4 muertes violentas registradas en las últimas horas en el cantón Balsar, en Guayas. Uno de los casos es un doble asesinato que se cometió en presencia de los agentes que custodiaban a una de las víctimas que cumplían arresto domiciliario. Diego Cuenca con el reporte. La policía busca esclarecer 4 asesinatos registrados en menos de 12 horas en el cantón Balsar, en Guayas. Uno de los casos ocurrió la mañana de ese jueves en una vivienda donde sujetos armados ingresaron violentamente para acribillar a un padre y a su hijo. El doble crimen sucedió a pesar de que en el inmueble había policías que custodiaban a una de las víctimas que cumplía arresto domiciliario. Otro hecho violento se registró la noche del miércoles en un parque, hasta donde llegaron los criminales a bordo de vehículos. Ahí dispararon contra un grupo de personas. Producto del ataque, un hombre y una mujer fallecieron y otros 2 jóvenes quedaron heridos. Las autoridades emprendieron un operativo y capturaron a uno de los sospechosos de este doble asesinato. Casi 2 toneladas de cocaína fueron decomisadas en un operativo en el Golfo de Guayaquil. Además, se incautaron municiones, armas y también una granada de uso militar. 8 personas fueron detenidas, entre ellas 2 extranjeros. Ahora son procesadas por tráfico internacional de drogas y fueron trasladadas a la penitenciaría del Litoral. El valor del cargamento supera los 110 millones de dólares. Al terminar este noticiero les contamos que maestros de toda América se dieron cita en Buenos Aires, Argentina,
para participar en 150, no solo en la cocina, sino también así 18 jueces, jurados formados por cocineros y expertos en gastronomía. Ya lo ven. Cocinaron más de 2 hornos. Y un mexicano fue quien se llevó el título del mejor pizzero. Abrir el apetito, sí señor. Nos despedimos aquí. Que pasen bien. Buenas noches con todos.